Vamos a ver propiedades de funciones, función inversa, valor absoluto, ecuaciones, inecuaciones y función valor absoluto. Las propiedades que vamos a ver de las funciones son 3 propiedades, hay muchas más, pero nosotros nos vamos a concentrar en estas. La primera es la que hace referencia a la paridad. Nosotros podemos tener funciones que sean pares o funciones impares. La función, una función f definida de algún conjunto A en B, recuerden que ayer dijimos que para nosotros estos conjuntos van a estar metidos dentro de los números reales. Esta R con patita gorda es los números reales. Y se dice que una función es par si cuando calculamos la función en un valor, me da lo mismo que calcularlo en su opuesto. Es decir, calcular f en 3 me tiene que dar lo mismo que calcularla en menos 3. F en menos 8 me dé lo mismo que f en 8. Y eso tiene que ser cierto para todo x, para todo valor. Si me vale para 2, no es suficiente, ¿sí? O sea, si yo lo pruebo me vale para 8 y para 3 solamente, no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo vemos si una función es par o no? Si yo tengo esta función f de x igual a x al cuadrado menos 3, para ver que es par, yo acá les estoy diciendo que lo es, lo que tengo que usar es esta definición. Agarrar y ¿qué? Calcular f de menos x. ¿Qué significa hacer f de menos x? Acá decía f de x igual a x al cuadrado. Lo que tengo que hacer es cambiar la x por menos x. Entonces, aquí voy a poner menos x. Ojo, cuando cambio por menos x, porque si a la x la estoy elevando al cuadrado, a la menos x la tengo que elevar al cuadrado. Por eso pongo los paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando pongo los paréntesis, me doy cuenta de que tengo que hacer menos por menos, eso me queda más, x al cuadrado menos 3, y entonces ahí me da exactamente la misma función de la que partimos, ¿sí? Cuidado con los paréntesis porque a veces se los olvidan, ¿sí? Esa es la manera de ver que una función es par. ¿Qué pasa si no me da lo mismo? Bueno, si no me da lo mismo que la función no sería par, sería otra cosa, que ya veremos. Ahora, ¿qué podemos ver o cómo podemos ver que una función es par sin usar la definición? Podemos graficarla. Y cuando la graficamos, si la función es simétrica con respecto... Bien. Si la función es simétrica, la gráfica, el dibujito de la función es simétrico con respecto al eje vertical, entonces la función es par. Yo dibujé acá justamente x al cuadrado menos 3, que es una parábola con ramas hacia arriba. Esto. Es una parábola con ramas hacia arriba, y lo que vemos es que en esta parábola con ramas hacia arriba, si nos centramos desde el 0 a la derecha, tenemos un gráfico, y cuando vamos del 0 a la izquierda, tenemos otro gráfico que se parece a este. ¿Qué tanto se parece? Se parece como si acá el eje vertical fuera un espejo, ¿sí? Y esto se copia tal cual de este lado. Entonces, toda función que gráficamente tenga ese comportamiento, que a la derecha del 0 tenga un dibujo y ese dibujo se copie tal cual, como si el eje vertical fuera un espejo, se dice que es simétrica con respecto al eje Y. Y en ese caso, la función es par. Entonces, tienen dos maneras de darse cuenta si una función es par. Obviamente que si uno lo tiene que demostrar, va a tener que hacerlo con la definición. Si uno tiene que verificar con definición, tiene que hacer esta cuentita, que está acá. Bueno, hay función par, entonces también va a haber función impar. Sigo tomando f de a en b, a y b subconjuntos de R. F impar, si ahora ¿qué pasa? Calculo f en menos x, y ahora me tiene que dar no la función original, sino menos la función original. Y de nuevo, esto tiene que ser cierto para todo x que esté en el dominio de la función. Ejemplo, un clásico, f de x igual a x al cubo. Es impar, ¿por qué? Calculamos f de menos x. O sea que vengo acá y en lugar de x pongo menos x. Lo elevo al cubo. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es menos x por menos x por menos x. Me aparecen 3 veces el menos. Menos 1 por menos 1, más 1. Más 1 por menos 1, menos. Entonces acá aparece el menos. Y el x al cubo es porque es x al cubo. O sea, f de menos x me está quedando menos x al cubo.
¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar menos f de x. Si no me doy cuenta que esto es f de x, no pasa nada. Agarro y calculo esto. ¿Qué es calcular esto? Venir y poner la f de x, que es x al cubo, ponerle un par de paréntesis para no meter la pata, y el menos acá. En este caso, dentro del paréntesis no hay ninguna otra operación. Entonces el menos simplemente le cambia el signo a la x al cubo. ¿Por qué les digo esto? Porque si acá ustedes tuviesen x al cubo más 5, ese más 5, cuando ustedes apliquen el menos a una suma, le cambian los signos a las dos cosas. ¿Sí? Y a veces eso se lo olvidan también, por eso se los recuerdo o se los digo. En este caso, cuando hacemos menos f de x, me queda menos x al cubo, que es lo mismo que me dio acá. Y entonces ahí sí tenemos que la función es impar. ¿Qué pasa con la gráfica? Con la gráfica de las funciones impares, se dice matemáticamente que son simétricas con respecto al 0, 0. Eso no es muy claro por ahí de entender. Por ahí es más fácil de entenderlo pensando en lo siguiente. Si tenemos esta función y le busco su simetría con respecto al eje vertical, me aparece esto que está acá, que yo lo hice con puntitos, ¿sí? O con guiones. Esa sería si fuera par. ¿Y después qué hago? Ahora miro el eje horizontal y lo que hago es graficar, pensar a este como un espejo y buscar la simétrica de esta para acá abajo. ¿Se entiende? O sea, voy de acá para acá, con esto como espejo, y ahora voy desde acá para acá como espejo. Bueno, si pasa eso, entonces la función es impar, ¿sí? Es un poco más difícil de entender el concepto geométricamente, pero mirándolo y haciendo unos cuantos ejercicios, lo pueden ver. Hay más ejemplos de funciones pares e impares. Ayer cuando vimos las trigonométricas, ¿sí? La función coseno es par y la función seno es impar. Acuérdense que el seno tenía un dibujito que era así y venía para acá abajo. Bueno, yo estoy tocando botones que no corresponden. ¿Sí? Revisen el dibujito y van a ver la cuestión de la simetría. En el apunte ahí se los aclaro, ¿sí? Que la función coseno es par y la del seno es impar. No lo puse acá para no llenar de cosas y tratar de cumplir todo. Bueno, ¿qué pasa cuando una función no es par ni es impar? Bueno, no pasa nada. La mayoría de las veces las funciones no son ni una cosa ni la otra. En realidad las funciones pares o las impares son poquitas. La mayoría de las funciones que ustedes encuentren no van a ser ni una cosa ni la otra. Yo aquí les puse un ejemplo, es x al cubo más 2. Muy parecida a la que vimos recién, a la x al cubo. Pero este más 2 me arruina todo. Lo que antes funcionaba bien con el x al cubo, ahora no deja de funcionar porque este más 2 me va a arruinar todo lo que yo quería que fuera impar por ahí, por ver el x al cubo. Entonces, no se tienten en pensar que todas las cúbicas van a ser impares, porque no es cierto, y tampoco todas las parábolas son pares. Solo las parábolas que tienen su vértice en el eje vertical. Les dejo esto para que lo piensen, hagan la cuentita. Y acá tenemos otras dos funciones que vimos ayer. Una exponencial de base e, el número e recuerden que era 2.71 y demás, y una logarítmica. Ninguna es par y tampoco es impar. El logaritmo no puede ser par, porque recuerden que el logaritmo no se puede calcular para valores negativos. Entonces, cuando hacemos f de menos x, ¿qué vamos a hacer ahí? Nada. Directamente no existe f de menos x. Y esta no puede ser impar, porque esta tiene como recorrido solamente los números positivos, ¿sí? El recorrido era una función que era siempre mayor que 0. Cuando teníamos una base acá que podía ser mayor que 1, menor que 1, pero cuando no le agregábamos nada, o sea, una exponencial limpita a la x tenía como recorrido el 0 infinito y no incluíamos al 0. Entonces, eso dice que no puede ser impar. Obviamente, revisen los gráficos y van a ver que gráficamente no pueden ser ni pares ni impares. ¿Sí? Vamos a ver otra clasificación o otra propiedad de las funciones. Algo que se llama la monotonía. Quizás ese nombre no lo han escuchado mucho en matemática, pero no es nada raro. A ver, seguramente sí han visto el concepto de ser función creciente o función decreciente. Bueno, cuando una función es creciente o cuando es decreciente se dice que es monótona. ¿Sí? A ver, hay definición matemática para decir qué cosa es creciente y la vamos a ver.
¿sí? Una función se dice estrictamente creciente en un punto que esté en el dominio si existen un número, que aquí le llamamos delta, positivo. ¿Ese delta para qué nos sirve? Nos sirve para armar un intervalo 0, delta. ¿Y qué vamos a hacer con ese intervalo? Vamos a elegir un número ahí adentro. H, le ponemos ese nombre. ¿Qué hacemos con ese H? Vamos a venir al X0 y vamos a movernos un poquito a la derecha del X0, o sea, vamos a ir a X0 más H, y un poquito a la izquierda del X0, a X0 menos H. ¿Y qué vamos a hacer? A calcular cuánto vale F en X0, cuánto vale en X0 más H y cuánto vale en X0 menos H. Y si las desigualdades se comportan de esta forma, o sea, en el más chico la función es más chica que en el X0, y en el más grande, que en el X0 más H, es más grande la función, entonces lo que tenemos es que nuestra función es creciente. ¿Sí? Acá dice menor, no menor o igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la desigualdad es estricta y que por eso se dice acá que es estrictamente creciente. Para decir que es estrictamente decreciente, todo lo mismo, pero ¿qué tiene que cambiar? Aquí las desigualdades están exactamente al revés. Aquí el valor más grande de la función se consigue en el valor más chiquito de x. Porque x0 menos h es más chico que el x0. Bueno, pero ahora acá la función va a ser el valor más grande, en x0 va a ser un poquito más chico, y en el x0 más h va a ser el más chico de todos. Esas son las definiciones matemáticas, por ahí hay que acostumbrarse un poquito a ver esto del delta, del h, ¿sí? Ahora, uno puede tener una idea más o menos informal de qué cosa es ser creciente y decreciente, que no es muy distinta de la que uno tiene para, por ejemplo, funciones lineales, cuando una es creciente o cuando una es decreciente. O sea que, muy informalmente, ¿sí? Podemos decir que una función es creciente cuando mirándola de izquierda a derecha, en el sentido que uno lee en español, ¿sí? Vemos que la función sube. Esa sería la idea. Sube, 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 no se frena en ningún lado. Y ¿cuándo será decreciente? Cuando mirándola de izquierda a derecha, en el sentido que nosotros leemos, insisto, en español, vemos que la función baja. Y lo del estricto tiene que ver con que suba o baje sin escalones, ¿sí? No haya escaloncitos. Ejemplos, por recordar alguna de las de ayer, una exponencial. Tenemos una exponencial con base menor que 1. Era este el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, un medio todo a la X, un tercio todo a la X. La que tengo a la izquierda, que yo la veo en azul, por si alguien no tiene color, ¿sí? Esta función es decreciente. Si hacemos el gráfico vemos que pasa esto, que baja la función mirándola de izquierda a derecha. Por el contrario, la otra, la roja, igual a la X, con A mayor que 1, crece, ¿sí? De nuevo, así como para la paridad podemos graficar la función y ver si es par, impar o nada, uno también puede ver si una función es creciente o es decreciente graficándola. Hay un montón de aplicaciones con las que ustedes sacan una foto de la fórmula y les devuelve el dibujo, o sea que eso lo pueden usar a la hora de tener una idea de qué cosa pasa con esa función, ¿sí? Les decía, los signos mayor y menor en la fórmula que les mostré y en la definición aparecen solo esos, mayor y menor. Eso lo que nos dice nos habla de que la monotonía es estricta, de que es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Cuando usamos mayor o igual o menor o igual, lo que vamos a decir es que la función es creciente o es decreciente a secas. ¿Qué puede pasar ahí? Que la función en algún lado tenga algún escaloncito, ¿sí? Constante. La función que vimos ayer, la primera función polinómica de grado 0, era una constante. Bueno, esa función no crece ni decrece, siempre vale lo mismo. En los libros no se deciden por las constantes, si es creciente o decreciente. En algunos dicen que es creciente, en otros decreciente, y ni fu ni fa, les aviso para las constantes. Y cuando hablamos de una función que a veces en todos los números reales o en su dominio, la función puede ser a veces un poquito creciente y a veces un poquito decreciente. Bueno, si la miramos en todo el dominio no sería ni una cosa ni la otra, pero sí podemos tomar una parte del dominio, un intervalo, ¿sí? Donde tenga un comportamiento más regular.
donde sea creciente o decreciente. Y entonces en ese intervalo va a ser monótono, ¿sí? Ejemplos de funciones monótonas, para recordar algunos de los que vimos ayer, y igual a menos 3x más 2, es una recta, pendiente negativa. Pendiente negativa, si recordamos el gráfico, una recta de pendiente negativa, mirándola de izquierda a derecha, baja, y baja con todo, digamos, no tiene escalones, ¿sí? Así que esa tiene que ser estrictamente decreciente. Pero nosotros podemos analizar esta situación usando la definición, y no solo el gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un x0, y al x0 le sumamos h y le restamos h. Entonces, ¿qué pasa? Si x0 va a ser más chico que algo a lo que le estamos sumando h, el h es positivo, ¿sí? Y x0 menos h va a ser más chico que x0. Recuerden que el h siempre estaba entre 0 y delta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de armar esta fórmula acá. Entonces, para armar esa fórmula acá, lo que tengo que hacer es multiplicar por un menos 3 acá, ¿sí? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a multiplicar primero por menos 3? Porque si primero sumo 2, después cuando multiplique el menos 3, me va a modificar el 2. Entonces, para armar esta fórmula, primero voy a multiplicar por menos 3 acá. Si yo multiplico por menos 3 en una parte de la desigualdad, lo tengo que hacer en todas, a la vez, ¿sí? Porque si no, modifico mucho lo que tengo y deja de ser cierto lo que antes era cierto. Entonces, voy a multiplicar por menos 3 acá, por menos 3 acá y menos 3 acá. Varias cosas. La primera, x0 más h se puso entre paréntesis. Y x0 menos h se puso entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es todo un número. Si ustedes multiplican solo al x0, les falta una parte, ¿sí? Lo mismo acá. Y algo más importante aún. Acá dice menor, y acá dice menor. Y acá, exactamente al revés. ¿Qué es lo que cambia o quién provoca eso? Lo provoca el menos que aparece con el menos 3. Cuando nosotros tenemos una desigualdad, un número menor que otro y ese menor que el último, si nosotros vamos a multiplicar por algo en los 3 términos de esa desigualdad, lo podemos hacer. Si el número es positivo, no pasa nada, queda todo igual en cuanto a la desigualdad. Sí, obviamente aparecerá un numerito acá. Pero cuando es negativo, hay que dar vueltas a las desigualdades. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Les dije, quiero armarme esta fórmula. Bueno, ¿qué me falta acá? Quiero que me quede más 2. Entonces lo que voy a hacer es sumarle un 2 acá, le sumo un 2 acá y le sumo un 2 acá. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo la función en x0, tengo la función en x0 más h y tengo la función en x0 menos h. Y me está diciendo que en el x0 más h, que era el más grande, ahora es el valor más chico. Y que en el x0 menos h es el valor más grande de los 3. Y entonces ahí estoy usando la definición de función estrictamente decreciente para verificar que es estrictamente decreciente. Ustedes dirán, ¿para qué tanto trabajo si yo ya lo vi en el gráfico? Bueno, porque básicamente más adelante, no sé si vamos a hacer esto para ver si una función es creciente o decreciente, pero más adelante necesitamos saber estas cuentas, así que por eso me tomé un ratito de explicar esto, cómo multiplicar, cómo despejar o agregar cosas en una inecuación, ¿sí? Y acá tenemos otra función, una que es una recta dividido otra, un polinomio dividido otro, eso es una función de tipo racional, de las que vimos ayer, ¿sí? Una recta es un polinomio de grado 1, esta también es un polinomio de grado 1. Yo aquí digo que es creciente, ¿por qué? La grafiqué, ¿sí? En este caso yo la grafiqué, no me puse a hacer ninguna cuenta con la definición ni nada. ¿Y dónde es decreciente? ¿Dónde es creciente, perdón? En todo su dominio. ¿Quién es el dominio? Todos los reales menos el que me anula el denominador. El denominador se anula en menos 2, ¿sí? Además, esta función tiene dos asíntotas. Justamente, una está donde se anula el denominador, que es el menos 2. En este caso, se da la casualidad de que justamente en ese lugar vamos a tener una asíntota. Y también tenemos una asíntota horizontal en i igual a 1, que también sale este valor de dividir el coeficiente que está con la x arriba y el que está con la x abajo. 1 dividido 1. Pero eso vale solo para las racionales. Cuidado con las racionales y no mucho más. Como ayer les decía,
vamos a ver más adelante cómo calcular bien asíntotas para cualquier función. Pero en este momento, si tenemos que ver qué pasa con una función esta, la podemos graficar. Tabla de valores, ¿sí? Hacemos una tabla y vamos viendo qué pasa. Y entonces, de izquierda a derecha sube y de izquierda a derecha sube. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá subió y después tuvo que bajar. Pero como está desconectada esta parte de la función con esta, lo que decimos es que en el dominio, que es de 0 a menos, de menos infinito a menos 2, y luego de menos 2 a infinito, la función es creciente. Como que nos olvidamos o no miramos mucho qué pasa acá porque no pasa nada para la función, no existe ahí. Última propiedad, la de acotación. ¿Qué significa que una función sea acotada en su dominio? Significa que la función va a estar controlada, va a tener topes a sus valores. Esos topes los van a dar dos números reales, m1 y m2. Y entonces la función no va a ser más grande que este m2, ni va a ser más chica que este m1. Este m1 le hace un tope por abajo a los valores de la función, y este un tope por arriba. No sé si alguna vez habrían visto esta definición. Obviamente, el tope que tenemos por debajo se llama cota inferior, y el que tenemos por arriba, cota superior. Las cotas superiores e inferiores no son únicas. Uno podría encontrar varios valores para poner acá y varios valores para poner acá, ¿sí? En el caso de funciones que están acotadas. Ayer vimos ejemplos de funciones acotadas. Ahora vamos a ver algunos. Podría pasar que una función solo tuviera un tope, por ejemplo, por debajo. Y en ese caso, la función se dice que está acotada inferiormente. Si solo tiene tope por arriba, tiene cota superior, se diría que está acotada superiormente. Y, obviamente, hay funciones que no tienen ninguna cota, no pasa nada. Puede pasar, así como no hay pares, hay algunas que no son ni pares ni pares, hay funciones que no son acotadas. Ejemplos. Ayer vimos las trigonométricas seno y coseno, y decíamos que el recorrido del seno y del coseno era el intervalo cerrado -1, 1. Bueno, justamente esos números, el -1 y el 1, hacen de tope a la función, no la dejan crecer por encima del 1 ni de crecer por debajo del -1. Y entonces están acotadas las dos, seno y el coseno. Una recta no está acotada, crece, crece, crece. En el caso de esta, que tiene pendiente positiva, la que vimos hace un ratito, la del -3x más algo, que era estrictamente decreciente, tampoco está acotada, porque a medida que el x se agranda, la función se achica, ¿sí? Y hay otras que tienen alguna cota. Por ejemplo, una función cuadrática de grado 2, una función cuadrática, perdón, que es una polinómica de grado 2, así está dicho correctamente. Igual a x cuadrado más 1. Está acotada inferiormente y la cota inferior es 1. ¿Cómo encontramos la cota inferior de una cuadrática? Buscando el vértice. Esto, ¿sí?, es la coordenada en y del vértice. ¿Se acuerdan que ayer veíamos que el vértice lo podíamos escribir como x sub b, y sub b, y teníamos una fórmula para calcular el x sub b? Bueno, una vez que teníamos el x sub b, calculábamos el y sub b. Bueno, el y sub b es lo que me va a dar la cota de la parábola o de la cuadrática o de la polinómica de grado 2. Si nosotros tenemos, la graficamos, tenemos aquí la parábola, el vértice está aquí en el 0, 1, ¿sí? Y entonces, este igual a 1 me hace de tope inferior para esa función. Ahora bien, como les decía, uno puede considerar otro conjunto más grande de cotas. Cualquier número que esté por debajo del 1 también es una cota de esta función. ¿Por qué? Porque x cuadrado más 1 sí es mayor o igual a 1, pero también es seguro mayor que 0, y mayor que -1, y mayor que -300, ¿sí? Mayor que un medio. Entonces, uno puede poner como cotas inferiores no solo al 1, sino a un montón de otros valores que son más chicos que el 1. Misma situación puede ocurrir con funciones que están acotadas solo superiormente. En el caso de la parábola, vemos que crece para allá, y para este otro lado, ¿sí?, tendríamos que mirándola de izquierda a derecha, está decreciendo. Pero si tomamos valores
de x cada vez más pequeños, la función toma valores de y cada vez más grandes. Entonces, la cota de esta función, o las cotas, son solo inferiores. No podemos acotar superiormente a la parábola, por más que mi dibujo se corte en algún momento, digamos. Ahora, lo que nos queda de ver de la parte de funciones es el concepto de función inversa. Y para ello necesitamos recordar algunas otras cuestiones, que las vamos a ver primero. Esto que aparece acá como función de función. Entonces, vamos a considerar dos funciones. F de A en B y G de D en E. Todos estos conjuntos están en R. ¿Sí? Yo voy a considerar este primer gráfico, que lo que tengo es un conjunto A y tengo el conjunto B acá. Y la función F, como dice acá, va de A en B. El D y el E, y acá tengo la función G que va del D en E. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tomo el X y le aplico la F y obtengo F de X. ¿Qué pasa? Si F de X está adentro del D, como es el caso, le puedo aplicar a esto la G. Y entonces acá obtengo este puntito o este valor, ese número, ¿sí? Porque esto podría ser un número al que le tengo que aplicar una F que sea, por ejemplo, X más 2. Entonces a X pongo X más 2. Y que esto sea, no sé, elevar al cuadrado. Y entonces a esto lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora, este y este se relacionan de la siguiente manera. Se dice que este resultado que tengo acá se llama G o F o G cerito F o F compuesta con G. Se dice al revés de lo que uno leería. ¿Sí? ¿Por qué digo F compuesta con G? Porque lo primero que aplico es la F y después la G. Al resultado de la F lo compongo, ¿sí?, con la G. Es simplemente calcular una función y a eso aplicarle otra. No es más que eso, ¿sí? Más allá de que por ahí asusta un poco esto de los conjuntos. Pero sí es muy importante que esto, ¿sí?, caiga adentro del conjunto donde está definida la G. Si este f de x me caía acá afuera, no le podía aplicar la G. Entonces, ¿eso cómo se dice? Necesitamos que el recorrido de la f, que esa f de x, caiga dentro del conjunto SD. El conjunto D es el dominio de la G. Entonces, si pasa que el recorrido de la f está dentro del dominio de la G, existe, puedo calcular la función compuesta de f con G, que le indicamos así, G cerito f. ¿Qué cosa es esa? G cerito f o G o f va ¿de dónde? Del conjunto de donde salí, que es el conjunto donde está definida la A, hasta el conjunto donde llegué, que es el E. Y la cuenta que hago acá es, primero, acá adentro, va la F y después le aplico la G. Obviamente podríamos hacer la cuenta al revés, en el sentido de tratar de componer la G con la F. Se puede, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos? Y necesitamos que esto esté al revés. Necesitamos que el recorrido ahora de la G esté metido adentro del dominio de la F. En ese caso va a existir la compuesta de la G con la F, que en vez de ser G cerito F como esta es F cerito G, o F o G. Esa F o G, ¿de dónde va? Va del conjunto de donde parto. Ahora parto del dominio de la G, que era D. Del D voy al E, del E voy al A, y del A termino en el B. Y luego, ¿cómo hago esta cuenta? F cerito G de X. Primero aplico esta, la que me queda más cerca de la X, o sea, hago G de X, y luego aplico la G. Ahora vamos a ver unos ejemplos para ver de qué se trata esta historia de las compuestas. En general, ¿sí?, componer en un sentido o en otro no nos da el mismo resultado. ¿Sí? Parecería, a veces uno está tentado de pensar que sí, en general no, hay algunos casos en los que sí, y bueno, esos nos van a interesar. Vamos a un ejemplo. Tomo f de x como una recta, una función lineal, una función polinómica de grado 1, 2x más 1, y g de x como una parábola, una cuadrática, una función polinómica de grado 2. ¿Qué hago? Miro
los datos sobre cada uno. ¿Qué datos? Dominio recorrido, muy importante. Dominio de cualquier polinómica, siempre los reales. Recorrido de una lineal, todos los reales. Para la cuadrática tenemos dominio gratis, todos los reales para una polinómica, recorrido en la cuadrática, buscar el vértice y del vértice para arriba, del vértice para abajo. La hicimos hace un ratito, el gráfico o parecida en realidad. El vértice lo tenemos en 0,3 y entonces el recorrido de esta G es 3 más infinito, 3 infinito. ¿Qué teníamos que mirar para ver si podíamos calcular estas composiciones? Para el primer caso teníamos que ver que el recorrido de la primera que íbamos a aplicar, de la F, estuviera metido adentro del dominio de la G. Recorrido de la F, todos los reales. Dominio de la G, todos los reales. Son iguales. ¿Sí? Entonces, si son iguales, existe la composición de la primera, de esta, con esta otra. La composición de F con G, que decimos G cerito F o G o F. ¿Cómo la calculábamos? G o F era G de F de X. ¿Qué hacemos? En lugar del F de X, ponemos la fórmula, 2X más 1. G ahora cambió F de X por esto. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Venir a lo que es G y ver. Que G me dice que tengo que tomar a la X, elevarla al cuadrado y sumarle 3. ¿Pero por qué tomo la X? Porque es lo que tengo acá adentro. Ahora, para hacer G de esto, lo que tengo que hacer es a todo este paquete, que es 2X más 1, lo tengo que elevar al cuadrado y sumarle 3. Entonces, hago lo que me ordenan. Elevo el 2X más 1 al cuadrado y le sumo 3. Lo que viene acá es simplemente hacer el cuadrado de un binomio. Recuerden que el cuadrado del binomio es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo. No se queden con el cuadrado de los dos primeros porque eso está mal. Entonces, tendríamos 2x al cuadrado, eso va a quedar 4x cuadrado, porque es 2x entre paréntesis al cuadrado. Más 2 por el primero por el segundo, 2 por 2x por 1, 4x. Más 1 al cuadrado, es 1 más el 3. Y 1 más 3 me da el 4 que está acá. Bien, ya encontramos la composición de F con G. Siempre al revés, es decir, la composición. Vamos a ver si podemos hacer la composición al revés, de G con F. Entonces ahora lo que tenemos que ver es si el recorrido de la primera que tenemos que aplicar, que es G, está metido en el dominio de la F. Y a ver, el recorrido de la G es el intervalo 3 infinito. El dominio son todos los reales. Esto está incluido estrictamente en los reales. Esto quiere decir incluido, metido adentro y no son iguales como en el caso anterior. Lo que importa es que esté incluido. ¿Sí? Entonces, como está incluido, existe la composición ahora de esta con la segunda, o sea, de G con F. Existe la F o G. Bueno, la calculamos. F o G es F de G de X, y ahora en lugar de la G ponemos lo que es la G, X cuadrado más 3. ¿Sí? Y le tenemos que hacer al X cuadrado más 3 lo que, a ver, lo que le hacemos al X en esta otra. ¿Sí? Yo aquí voy a poner X cuadrado más 3, ¿sí? Y ahora, miro, F me dice que es F para X es 2 por X más 1. Bueno, como en lugar de X tengo todo este paquete, ahora, en lugar de poner X, pongo X cuadrado más 3 acá, por eso dice 2 por X cuadrado más 3, más el 1, y acá tengo 2 por un paréntesis, hay que aplicar la distributiva, ¿sí? Entonces me quedará 2 por X cuadrado, aquí está, 2 por 3, que es 6, más el 1. Me queda 7, y ahora miramos los resultados, y justo en esta pasa que no son iguales, ¿sí? Y pudimos calcular las dos composiciones. Dos composiciones no dan lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más rápido, porque ya más o menos sabemos. A ver, el dominio, aquí tengo una función que es una cuadrática, dominio de la cuadrática, todos los reales, no hay ningún problema, pero es menos x al cuadrado, brazos hacia abajo de la parábola, ramas hacia abajo, el recorrido son todos los reales negativos. Y lo podemos escribir así o así, no hay problema. La otra función es la raíz cuadrada de x, consideramos la positiva, yo no le puse el signo acá, pero tomémoslo así, ¿sí? Me lo comí ahí. Bien,
Una raíz cuadrada la podemos calcular siempre y cuando lo que tengamos acá adentro sea positivo o cero. Así que ahora el dominio de la G es 0 infinito. Y el recorrido de la G, como yo les dije acá, me olvidé de ponerle el signo, ¿sí? Uno lo tiene que considerar positivo, ¿sí? No es obligatorio ponerle el signo, pero yo ayer les dije que convenía ponerlo para evitar que alguien piense que tiene que poner los dos signos, ¿sí? Entonces, yo estoy considerando la raíz cuadrada positiva y entonces son, como resultado, siempre me va a dar un número positivo 0 en el peor de los casos, el más chiquito, y esto es 0 infinito. Bien. ¿Qué queremos hacer? Ver si las composiciones se pueden dar. Y bueno, lo que vemos es que el recorrido de la F, que son todos los números negativos y el 0, ¿sí? No entra en el conjunto dominio de la G, porque este tiene todos los positivos y el 0, o sea, lo único que tienen en común es el 0. Y entonces, si no, el recorrido de la F no está incluido en el dominio de la G, lo que no podemos hacer es la G cerito F o la composición de la F con la G, ¿sí? No existe, punto. Se acabó el ejercicio, por decirlo de alguna manera. Ahora, si cambiamos las funciones, el recorrido de la G, que son todos los positivos, y el 0, sí está incluido en el dominio de la F, porque acá tenemos los reales. Entonces ahí sí podemos hacer la composición de la G con la F, que es la FOG, F o G. La calculamos. F o G es F de G de X, cambio el G por lo que es la G, pongo la raíz acá. ¿Y qué tengo que hacer después? Tengo que, a lo que hay adentro del paréntesis, elevarlo al cuadrado, ponerlo entre paréntesis, y el menos va afuera, siempre afuera. Menos paréntesis y acá. Y acá puedo simplificar. Estoy haciendo un poquito de trampa con esa simplificación, pero bueno, lo voy a hacer. No hay mucho problema en este caso, pero a veces sí. Pero lo simplificamos, ¿sí? Simplificamos la raíz con el cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda la X solita acá con el menos que viene de afuera. No nos tenemos que olvidar. Entonces, a ver, la composición esta salió ¿de dónde? Salió de la G, arrancamos con la G que estaba definida en 0 infinito. Entonces, el dominio de la composición es el dominio de la primera, ¿sí? Y el dominio de la primera es el 0 infinito. Pero, si yo me olvido de dónde vino esta función y la miro solita, esa función es una recta. Y una recta se puede calcular siempre. Su dominio no es el 0 infinito. Entonces, ¿cuál es el problema? O no sé si hay un problema. En realidad, lo que les quiero observar o llamar la atención es que cuando uno trabaja con las funciones independientemente de su contexto, pueden tener un dominio que sea más grande de aquel que se obtiene cuando uno usa composiciones. Esta, si nos olvidamos de dónde viene, tiene como dominio todos los números reales, ¿sí? Pero como en realidad esto se obtuvo partiendo de alguien que era la G, y la G tiene un dominio más chiquitito, que es el 0 infinito, entonces, esta como resultado de la composición tiene un dominio más pequeño, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir acá, simplemente, es para tener cuidado, nada más. Bueno, composición. ¿Para qué vamos a usar la composición? Bueno, para ir a la búsqueda de algo que es la inversa de la función, ¿sí? Para ver la inversa de la función, lo que necesitamos es ver tres conceptos. El primero es el concepto de biyectividad. Una función puede ser biyectiva si cuando tenemos los elementos del primer conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada están todos conectados uno a uno. Es decir, tomo este elemento y veo que se corresponde con uno del otro, con solo uno. Este con solo uno de acá y este con solo uno de acá. Y ahora miro estos, los del B, y pasa lo mismo. Cada uno de ellos está conectado con un único elemento de acá. Eso es que la función sea biyectiva. Uno a uno se llama. Bueno, hay una definición, obviamente, una función de A en B se dice biyectiva, sí. A cada elemento del dominio, si cada elemento del dominio tiene un solo elemento como imagen. Eso no es novedad. Eso tiene que ser para hacer función. Cada elemento del dominio tiene que tener solo una imagen. Bueno, ¿cuál es la novedad? La novedad es que cada elemento de los que están acá en el conjunto de llegada es imagen de un único elemento que está en el conjunto de partida. ¿Sí? Eso es lo que dice esto. Uno a uno. ¿Sí? Eso es, ser biyectiva. Ejemplos de funciones biyectivas. Las rectas.
las funciones lineales, cualquiera. Yo puse acá x más 2, pero puede ser cualquiera. Cualquier lineal es biyectiva. ¿Qué pasa cuando la función no es biyectiva? Bueno, puede ser inyectiva. ¿Cuál es la novedad acá? ¿O qué es lo que no vale de lo anterior? Este punto está desconectado. Hay uno de los puntos del conjunto de llegada que no es imagen de nadie. Entonces, esta función que está acá no puede ser biyectiva. Lo que yo sé mirando el conjunto es que por ahora no es biyectiva. Y les estoy diciendo que es inyectiva, ¿por qué? ¿Por qué es inyectiva? Porque miro los elementos del conjunto de salida y esos tienen imágenes todas diferentes. La imagen del primero es el punto que está más arriba, la imagen del último es el segundo punto y la imagen del medio es el último. Sus imágenes son diferentes. La forma de decirlo matemáticamente es decir, vamos de A en B, la función es inyectiva sí. Cuando tomo elementos que son diferentes, dos puntos distintos, la función me devuelve dos valores diferentes. ¿Sí? Eso es que la función sea inyectiva. Y no se preocupa para nada de qué pasa si algún punto me queda desconectado. Si este no es imagen de nadie, no pasa nada. Sigue siendo inyectiva. Lo que no es esta función, porque este está desconectado, es ser biyectiva. Ejemplos de funciones que son inyectivas. La e a la x, o cualquier exponencial, ¿sí? Tomando a y b, los conjuntos de llegada y de partida, como todos los números reales. ¿Por qué es inyectiva? Bueno, porque siempre que tomemos dos valores distintos, e a la x me va a dar diferente, ¿sí? E elevado a la 0 es distinto de e elevado a la 1, e elevado a la 2 es distinto de e elevado a la 9, ¿sí? Pero ¿por qué no es biyectiva? Bueno, porque si yo tomo como conjunto de llegada todos los números reales, la e a la x nunca me da negativo, ni siquiera 0. Entonces hay un montón de puntos en los números reales que no son imagen de nadie, ¿sí? Por eso es que no puede ser biyectiva, así como la estamos considerando con a y b los números reales. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, ahí les explicaba por qué no era biyectiva. Bien. Antes de decirle qué otra cosa puede pasar, es interesante esto. Si uno grafica una función que es inyectiva, aquí yo la grafiqué en rojo, la exponencial, es esta, y luego tracé rectas, horizontales, paralelas al eje X. ¿Y qué es lo que veo? Veo que cortan a esta función en un solo punto. O sea, la y, esta que está acá, corta acá. Esta que está acá, corta en un solo punto. Esta que está acá no corta en ninguno. Bueno, gráficamente una función es inyectiva si cuando si cuando trazamos rectas que son paralelas al eje de las X, o sea, rectas horizontales, esas rectas cortan a la función en un punto o en ninguno. Si cortan en más, ya no es inyectiva. Eso puede servir como para darse cuenta si la función es inyectiva. ¿Qué hago? La grafico, trazo rectas horizontales y veo. Si las rectas cortan en un punto o en ninguno, inyectiva. Si cortan más, no es inyectiva. Bueno, y la tercera clasificación. Acá a veces hay un nombre distinto en los libros, o acá elegí surjectividad, en los libros a veces aparece sobreyectividad. A ver, ¿por qué no es biyectiva la función? La función no es biyectiva porque este punto es la imagen de dos diferentes, ¿sí? Y justamente esta misma situación me dice que no es inyectiva, porque para ser inyectiva, cuando los puntos son distintos, x1 y x2, la imagen f de x1 debería ser distinta de f de x2. Entonces, que aquí estos dos puntos distintos van a uno mismo, me está diciendo que la función no es inyectiva y tampoco es biyectiva. ¿Cómo se dice matemática? Bueno, pero es otra cosa, es surjectiva. ¿Qué es esto de ser surjectiva en el gráfico? Que acá todos los puntos del conjunto de llegada están conectados. En el caso anterior, acá, fíjense que en la inyectiva había uno que estaba desconectado, igual era inyectiva, ¿sí? Entonces, vuelvo para allá. En la sobreyectiva, todos los puntos del conjunto de llegada tienen que estar conectados, ¿sí? Entonces,
¿Cómo decimos eso matemáticamente? F de A en B es surjectiva o sobreyectiva, sí. Ahora miramos los elementos de acá. Para cada uno de estos, los I que están en B, hay un elemento en el X, un elemento en el A, que yo le llamé X, tal que cada uno de estos es la imagen de esos X que están acá a través de F. O sea, hay un X en A, tal que F de X es igual a I. ¿Sí? El I está acá y este viene de algún lado a través de F. Esa es la idea. Por ahí, más fácilmente, uno lo que puede decir es que simplemente el recorrido de la función coincide con el B, con todo el conjunto. Eso de que todos los que están acá están conectados. Es decir, que el recorrido coincide con el B. Bien. Ejemplo de una función que sea surjectiva pero no inyectiva. La tangente de X, una trigonométrica que vimos ayer, considerando al conjunto B como el conjunto de los números reales. La tangente, yo creo que la tengo graficada, ahora la volvemos a recordar, tiene como recorrido todo el conjunto de los números reales. Entonces, cada número real, ¿sí?, viene de algún X al que le aplicamos la tangente. O sea, tangente de X me da un número real y me va a dar todos los números reales. ¿Por qué no es inyectiva? Porque en 0 y en 180, por ejemplo, da lo mismo. Entonces, cuando en dos puntos distintos la función da lo mismo, eso me dice que no es inyectiva. Gráficamente, acá copié el dibujito que tenía ayer para la tangente. Teníamos este gráfico acá y seguiría, porque era una función de las que se llamaban periódicas, y el periodo era, en este caso, 180 grados, pi. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bien. Aquí tracé rectas horizontales y las funciones se cortan, la función, perdón, que es toda una, a pesar de que tiene distintos dibujitos, parecería, se ve cortada en varios puntos. Entonces, no puede ser inyectiva porque las rectas horizontales cortan a la función en varios puntos. Pero justamente eso me está diciendo que es surjectiva. ¿Cómo se dice eso con las gráficas? Que cuando trazo rectas horizontales, sí o sí tienen que cortar a la función en algún punto, uno o más. De esa manera vemos que es surjectiva. Sí o sí tiene que estar cortada en uno o más puntos para que sea surjectiva, cuando miramos la función graficada. ¿Para qué queremos todo esto? Una función se dice biyectiva, la que tuvimos al principio, si es inyectiva y es surjectiva a la vez, las dos cosas. Ejemplo, una recta. Una recta es biyectiva, lo vimos al principio, y es inyectiva y es surjectiva. Y igual a x al cuadrado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1 y en menos 1 vale lo mismo. Pero justamente, si nosotros nos quedamos con un pedazo del dominio, con los positivos solamente, con los negativos solamente, sí es inyectiva en esos intervalos, no en todo su dominio. Y igual a x al cuadrado tampoco es surjectiva en R. ¿Por qué? Porque siempre da números positivos o cero. No me da nunca negativo. ¿Sí? Pero si nosotros en lugar de mirar todos los reales, miramos solo el cero infinito, acá sí será surjectiva. A ver. Entonces ahora vamos a juntar todo para buscar la inversa. Una función f que va de a en b. ¿Qué le vamos a pedir? Que sea biyectiva. Cuando es biyectiva, sí o sí va a existir algo que es la función inversa. Le ponemos esta notación, f a la menos 1. Si la función original va de a en b, la inversa tiene que ir de b en a, porque es como pegar la vuelta, ¿sí? ¿Y qué hace la inversa? Yo salgo de este punto, que se llama x, supónganse, y caigo en el conjunto b, f de x. Lo que quiero es, con esta función, hacer f a la menos 1 de f de x y volver al punto del que partí. Eso es lo que me tiene que hacer la inversa. Tengo que salir de un punto, con la f llegar a algún lado, y con la inversa tengo que volver al lugar del que partí. Entonces, por eso necesito que f a la menos 1 vaya desde el recorrido de la f al dominio de la f, al revés. Esta va de a en b y esta de b en a. Si esta es inversa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si f de x es igual a y, o sea, este punto que está acá es igual a f de x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que cuando acá aplico f a la menos 1 de f de x,
sea lo mismo que f a la menos 1 de y, y que entonces f a la menos 1 de f de x me quede el x solito, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo. F de x que sea x más 2, o sea, de este yo vengo acá por x más 2. Y lo que quiero es volver al x. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a toda la expresión, a x más 2, para volver al x? A x más 2 le tengo que sacar, digamos, el 2 para poder volver al x. Entonces, todo esto le tengo que restar un 2. Pero, ¿cuál sería la función? A algo, que sería esto, mi algo, le tengo que restar 2. Entonces, mi función inversa será el algo, que le llamo x, y le resto 2. Esta manera de razonarlo en funciones más complicadas no se hace, porque uno se volvería loco haciendo todo este razonamiento para encontrar las inversas. Vamos a ver una forma de hacer la cuenta, ¿sí? Pero es básicamente eso. De acá llegamos a algún lado y lo que tenemos que ver es qué le tenemos que hacer a este número que tenemos acá para volver al punto original, para caer en el mismo lugar del que salimos. Tenía acá x más 2 y x menos 2. ¿Por qué son inversas? Gráficamente, x más 2 y x menos 2. Si trazamos acá la recta y igual a x, esta hace ahora de espejo. Entonces, las funciones inversas son simétricas con respecto a esta recta que se llama la recta identidad, la función identidad que es y igual a x. También tenemos esa manera de ver que son funciones inversas. Vuelvo un cachito acá. De acá salgo de x y voy a f de x. Y cuando llego a f de x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer f a la menos 1 de f de x. ¿Y qué me tiene que quedar? Me tiene que quedar x. Entonces, la propiedad de las inversas es que cuando las compongo, f y a la menos 1 serito f, o f serito f a la menos 1, o la f compuesta con la inversa, o la inversa compuesta con la f, el resultado tiene que ser x. ¿Sí? Por eso vimos lo de la composición al principio y la cuenta y todo esto. Bueno, si la función original es biyectiva, disculpen, la inversa también. Y como ya les dije, las gráficas de una función inversa son simétricas con respecto a la recta igual a x, que se suele llamar la bisectriz del primer cuadrante. ¿Qué es bisectriz? Bisectriz es algo, es una recta que parte a un ángulo en dos ángulos iguales, digamos. Lo que estamos partiendo es el ángulo de 90 grados en dos de 45. Por ahí lo van a encontrar escrito de esta forma en los libros, pero básicamente está diciendo que son funciones simétricas con respecto al igual a x, nada más. Y se intercambian el dominio y el recorrido. El dominio de una es el recorrido de la otra, el recorrido de una es el dominio de la otra. ¿Cómo hacemos para encontrar la inversa? Sin tener que pensar en todo lo que yo les decía de al x más 2 les tenemos que restar 2 y después aparece un x menos 2 y ahí una cosa rara. Bueno, la idea es que yo tengo la f de x igual a y igual a menos 3x más 1. ¿Cómo vamos a encontrar la inversa? Bueno, tenemos que de alguna manera salir a buscar la x solita. Y entonces lo que hacemos es despejar la x, nada más. Obviamente acá el ejemplo es sencillo. Despejo la x, el 1 pasa restando y el 3 pasa dividiendo. Es una igualdad, acá no hay ningún cambio de nada. Acá distribuyo. Y si se ve en la cuenta me queda esto. Hasta ahí voy bárbaro, hice la mayor parte del trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar que yo tengo que dar como resultado una función que es de x. Entonces, yo aquí tengo que poner f a la menos 1 de x como resultado. Como acá aparece la y, lo que uno va a hacer es simplemente cambiar los nombres. Esta x ahora pasa a ser, perdón, esta y pasa a ser x, y esta x pasa a ser y. O sea, este paso es simplemente cambiar la x por la y. El paso en el que ustedes tienen que tener cuidado es acá de hacer bien el despeje, nada más. Bueno, notación, simplemente escribimos f a la menos 1 de x como menos 1/3 de x más 1/3, que sea la inversa de la original. Y lo que podemos hacer es ver que la composición de una con la otra me dé la x. F a la menos 1 serito f, que sería la f compuesta con la f a la menos 1, sería f a la menos 1 de la original que me dieron, menos 3x más 1. ¿Qué hago ahora? Compongo, ¿con quién? Con la inversa. La inversa que obtuvimos fue menos 1/3 de x más 1/3. Cambio el x por esto, paréntesis, ¿sí? En lugar del x pongo todo esto, paréntesis, cuidado, aplico la distributiva, me quedará
Menos por menos más, menos 1/3 por 3 me queda el 1, menos 1/3 por 1 me queda menos 1/3 que viene regalado acá afuera, este se va con este y me queda la x. ¿Sí? Entonces, está bien la cuenta que hice. Encontré que la composición de la función con su inversa me da la x. Habría que verificar la otra también y habría que hacer el gráfico. Quizás no es necesario todo, pero por una cuestión de práctica uno podría hacerlo, ¿sí? Las gráficas deberían ser simétricas con respecto a la recta y igual a x. Si la función no es biyectiva, ¿qué hacemos? ¿Podemos o no podemos invertir? Sí, podemos invertir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la función es inyectiva, con eso nos alcanza. Lo importante es que sea solo inyectiva. Y para evitar el problema de la no sobreyectividad, vamos a trabajar en lugar del b con el recorrido de la función. Si la f, o sea, es peor de lo que quería, no solo no es inyectiva, sino que no es inyectiva, ¿qué hacemos? Vamos a elegir un pedacito del dominio donde la función sí sea inyectiva. ¿Sí? El ejemplo más típico que uno tiene de función no inyectiva y fácil es el y igual a x² más 1. Es una función que es par, ya lo vimos al principio. No es inyectiva porque si calculamos en 1 me da 2 y si calculamos en menos 1 me vuelve a dar 2. O sea, hay dos puntos diferentes cuya imagen es la misma. Y el recorrido tampoco es el conjunto de los números reales, así que es más chico, va desde el vértice hacia arriba en este caso, desde el 1 hasta infinito, desde la coordenada en x y en y del vértice hasta infinito. Entonces, no es ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni suryectiva, es de lo peor, digamos, para lo que queremos hacer, pero nosotros podemos quedarnos con un pedazo de esa función que sea bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con la función desde el 0 infinito, que es donde la función es inyectiva, o sea, del vértice a la derecha o del vértice a la izquierda. El que quieran, el que prefieran, da lo mismo. Este 0 es la coordenada en x del vértice, ¿sí? Al 1 infinito, ¿quién es el 1 infinito? El recorrido. Acá la función no tiene ningún problema, es buenísima, es biyectiva. Se puede invertir. ¿Y cómo la vamos a invertir? Con el procedimiento que hicimos hoy, despejando de acá la x, que sería este lo paso restando, y el cuadrado lo paso como raíz. Entonces acá me queda esto. ¿Sí? Cuando trabajo con los cuadrados, si yo elegí que el recorrido de la inversa tiene que ser el 0 infinito, acá este tiene que ser más. ¿Sí? Eso es importante, mirarlo con cuidado. Bueno, funciones trigonométricas y sus inversas. La función seno iba del dominio, eran todos los reales, el recorrido el menos 1, 1. No es inyectiva ni es suryectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque el seno de 0, por ejemplo, es igual al seno de 180. ¿Y por qué no es suryectiva? Porque el recorrido era chiquito, era del menos 1 al 1, no era todos los reales, no es suryectiva en el recorrido. Entonces no se podría invertir. ¿Qué podemos hacer? Podemos quedarnos con conjuntos donde sí la función sea biyectiva. ¿Qué hacemos? Miramos a la función quiero mirar esto, el dibujo les quiero mostrar. Acá tenemos el seno graficada en rojo, ¿sí? Claramente la función no es inyectiva, porque supónganse en este punto vale lo mismo que en este, pero podemos quedarnos con un pedacito de la función donde sí sea inyectiva. ¿Cuál es el pedacito? De menos 90 a 90. Estoy usando radianes acá porque es más conveniente usar radianes, ¿sí? Y solo en este pedacito, no donde está con guiones, ahí podemos invertirla. ¿Quién es la función inversa del seno? La función inversa del seno es algo que se llama el arcoseno. ¿Y qué es lo que hace el arcoseno? El arcoseno se lo aplico al justamente valores entre menos 1 y 1, que son los del recorrido del seno, y me devuelven ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hago el arcoseno de 1, tengo que recordar cuál ángulo me daba como valor, seno de qué ángulo daba 1. Bueno, el seno de 90 daba 1, entonces por eso el arcoseno de pi medios es 1. El arcoseno de 90 es 1. Y, perdón, el arcoseno de 1 es 90 grados. Acá lo tenemos. El arcoseno de 1 es 90 grados, ¿sí? Porque voy desde acá a acá. Desde el 1 voy a 90 o a pi medios. Lo mismo acá. El arcoseno de menos 1 es menos 90 grados porque el seno de menos 90 grados es menos 1. ¿Sí? Bueno, misma situación para el coseno.
No es inyectiva, no es surjectiva, pero sí nos quedamos con un pedacito de la función donde sí sea buena y trabajamos en el recorrido, llevamos de 0 a 180, que sería de 0 a pi en radianes, y nos quedamos con el menos 1 a 1, ahí sí es invertible o inversible y es biyectiva. El nombre de la función inversa se llama arco coseno, se escribe así, arcos, ¿sí? O acos, depende, las calculadoras a veces dice acos. ¿Va a ir de dónde? Va a ir desde acá, desde el menos 1 a 1 al 0 pi, ¿sí? O al 0 a 180. ¿Y el gráfico cuál será? Acá tengo el coseno graficado, la elijo acá en este pedacito para que me quede biyectiva. Y el arco coseno es esta que aparece acá como una especie de, no sé, de curvita, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, el arco coseno de 0 es pi medios, es 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. El arco coseno de 1 es 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok. De esta manera tenemos las inversas y cada función trigonométrica tiene su inversa, ¿sí? De la tangente, de la cosecante, de la secante, de la cotangente. Por ahí la más fácil de ver es el arco tangente, se las dejo como una inquietud de ver qué gráfico tiene el arco tangente, ¿sí? Por ahí grafican la tangente, restrinjan el dominio entre menos 90 y 90, y fíjense a ver, grafiquen el igual a x y a ver qué tendría que ser. Si no, también pueden ir al libro, se fijan cuál es y ven de que funcione todo, ¿sí? Con esto estamos terminando la parte de funciones y nos vamos a meter ahora con la idea de valor absoluto. Seguramente ustedes han visto en algún momento que el valor absoluto de un número es considerar al número sin su signo o decir me quedo siempre con el signo positivo, aunque el número sea negativo. ¿Sí? Bueno, hay una definición, se dice que el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre ese número y el cero. Y acá la idea es que uno tiene que pensar que siempre las distancias uno las piensa positivas. O sea, la distancia de una ciudad a la otra es una determinada cantidad de kilómetros. Uno no dice menos 5 kilómetros, uno dice 5. En todo caso, aclarará si va hacia el este, hacia el sur, hacia el norte, ¿sí? Entonces, por esa razón el valor absoluto siempre es positivo, porque es una distancia. Si voy, tengo un x a la derecha del 0, esta distancia es el valor absoluto del x, pero este x es positivo, así que coincidirá esta distancia con el valor de x. Si voy para la izquierda del 0, este número es negativo. El valor absoluto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre 0 y ese número negativo. Como es una distancia, siempre va a ser un número positivo o 0. ¿Por qué? Bueno, porque si me paro en 0 no hay ninguna distancia que recorrer, ¿sí? Ejemplos. Si x es 6, la distancia entre el 6 y el 0 es el 6, entonces el valor absoluto de 6 será 6. Si tomo un número negativo, esta cuestión que habíamos aprendido en algún momento, de que entonces el valor absoluto del negativo es el positivo, bueno, ¿por qué? Porque sería como tener el menos 2,5 acá, y la distancia entre menos 2,5 y 0 es 2,5 milímetros, centímetros o lo que sea. Hay otra definición de valor absoluto que no cambia la idea que tenemos que tener, ¿sí? Pero es otra manera de definirlo y que también sirve para definir lo que es la función valor absoluto. Uno dice que el valor absoluto de un número es ese mismo número, tal cual, si es positivo o 0. Y si el número fuera negativo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quedarme con el positivo. Esa idea de quedarme con el positivo, ¿cómo se expresa matemáticamente? Le ponemos un menos acá. Si nosotros tenemos que el x es negativo, él ya adentro tiene un menos, por decirlo así. Y ese menos que tiene el x adentro, con este menos, menos por menos me queda más, y entonces tengo siempre un valor positivo en estos resultados. Entonces, el valor absoluto de x será x cuando estoy a la derecha del 0, y será menos lo que tengo acá adentro si estoy a la izquierda del 0. ¿Sí? Mismos ejemplos. Si el x es menos pi, el valor absoluto de menos pi, que nosotros decíamos que era quedarnos con el positivo, está bien, era quedarnos con el positivo. Ahora, ¿qué nos dice esta fórmula? Es decir, menos el menos pi, ¿sí? A la hora de calcular el valor absoluto de un número, no se preocupen, no hay demasiado problema, es lo que ustedes saben de toda la vida, ¿sí? Le sacan el signo, se quedan con el positivo y está todo ok.
Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando en lugar de tener números, lo que tenemos son variables, ¿sí? X, Y o lo que sea. Propiedades. Hay distintas propiedades para el valor absoluto. El valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su opuesto, ¿sí? El valor absoluto del producto de dos números es exactamente igual a tomar el valor absoluto de cada uno y multiplicarlo. Problema acá, si tengo la suma, el valor absoluto de la suma a veces es igual a la suma de los valores absolutos, a veces no. Y por eso acá aparece un menor o igual. Esto se llama desigualdad triangular, ¿sí? En algunos libros aparece con ese nombre. Acá es donde aparece algo que yo les dije que estaba haciendo trampa. La raíz cuadrada del x al cuadrado uno está tentado de agarrar y simplificar la raíz cuadrada con el x al cuadrado. Que cuando el x es positivo no pasa nada, está bien. ¿Sí? Pero cuando el x es negativo puede generarnos un inconveniente, según cómo hagamos las operaciones. Entonces, esto es una definición para evitar problemas de tener dos resultados diferentes para esto que está acá. ¿Sí? Por eso, lo de la simplificación a veces uno lo hace y está bien en un contexto general, pero a veces hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? En las cuentas. Y después tenemos dos propiedades que ya vamos a ver un poquito de cómo funcionan, pero la idea de estas propiedades es, el valor absoluto es menor o igual que un número fijo, sí y solo sí, esta flechita que va para un lado y para el otro se dice así, sí y solo sí. El x lo tenemos entre el mismo número que pusimos acá y su negativo. ¿Para qué me va a servir esto? Para sacarme de encima estas barras. Las barras de valor absoluto son muy molestas y yo no puedo operar con esas barras ahí, no puedo hacer cuentas. Entonces, tener esta equivalencia, tener esto así, sin barras, es muy útil a la hora de hacer cuentas. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de tener menor o igual tengo mayor o igual? Bueno, me van a aparecer dos desigualdades. Una acá y otra acá, aparte, separadas por un O. ¿Sí? Una es lo mismo que tenemos acá sin barras, x mayor o igual que k, tal cual, pero le saqué las barras. Y la otra, fíjense que hay dos cambios. Di vuelta el signo, de acá para acá, y acá aparece un menos. Entonces, estas dos propiedades nos van a servir para resolver inecuaciones, que se llaman, con valor absoluto. Bueno, acá les aclaraba este simbolito que por ahí algunos no lo conocen, esta A patas para arriba significa para todo, acá no le puse ninguno, a veces una E dada vuelta significa existe. Si por ahí hay símbolos que no saben qué quiere decir, me lo preguntan y no hay ningún problema, ¿sí? Simplemente para ejemplificar, en el apunte hay muchos más ejemplos, pero me interesaba mostrarles que si uno, por ejemplo, tiene x igual a menos 4 e y igual a 8, hago la suma, me queda 4, y si lo que hago es tomar el valor absoluto de cada uno de ellos por separado, que es esto que está acá y esto que está acá, son números positivos, entonces me da 12. Claramente, la suma, el valor absoluto de la suma, es más chiquitito que tomar los valores absolutos por separado y sumar. ¿Sí? Y acá, si el x fuera menos 10, la propiedad dice que yo no puedo simplificar hacia lo bruto y que tengo que poner que esto es el valor absoluto. O sea que esto me tiene que dar 10 positivo. ¿Por qué no puedo poner a lo bruto, no puedo simplificar? Porque fíjense que si yo pusiera menos 10 al cuadrado y hago la cuenta, ¿sí? Me quedaría la raíz cuadrada de 100 y digo, bueno, está bien, no pasa nada, la raíz cuadrada de 100 es 10. Pero si yo pongo menos 10 al cuadrado y lo que hago es simplificar la raíz con el cuadrado, el resultado me da menos 10. Y entonces voy a tener dos resultados diferentes para la misma operación. Es por ese motivo que se dice que la raíz cuadrada del x al cuadrado tiene que ser el valor absoluto de x. Lo que queremos evitar es ese doble resultado cuando tenemos esta situación. Especialmente porque cuando hablamos de funciones, recuerden que una aplicación es una función si la imagen de un valor es única. ¿Sí? Si nosotros le permitimos, simplificamos acá, diríamos que para el menos 10 tenemos dos resultados posibles cuando ponemos el menos 10 acá. Una vez sería 10 y otra menos 10. A la hora de resolver ecuaciones, sí uno trabaja tranquilamente, uno, digamos, puede simplificarlo más. El problema está cuando uno habla de funciones. Les decía, las propiedades que íbamos a usar, o que vamos a usar las vamos a usar para resolver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto.
La primera es la definición del valor absoluto. Si este número k es mayor o igual a 0, el valor absoluto de x es igual a k, si solo si el x es exactamente igual al k o es el opuesto. Piensen en que si yo tengo acá x, en valor absoluto igual a 3, eso puede ser porque lo que tengo adentro es 3 o porque lo que tengo adentro es menos 3. Eso es lo que me está diciendo esto acá. La propiedad esta que me decía, si tengo el valor absoluto menor o igual al k, puedo sacarme de encima estas barras que me molestan y poner esta desigualdad que tiene 3 términos. El x que está entre el k y el menos k. Entonces, ¿cómo lo veo en un ejemplo? Valor absoluto de x menor o igual a 5 va a ser los x que están entre 5 y menos 5. ¿Por qué no me alcanza solo con lo de arriba? Porque si yo me quedo con esto, si yo solo digo que x tiene que ser menor o igual a 5 y me olvido de esta parte, podría tomar, supónganse, el menos 10. El menos 10 tiene como valor absoluto el 10, ¿sí? Y el 10 no es más chico que el menos 5, ni siquiera igual. Entonces, por eso tengo que colocar este menos 5 acá para que me acorte, digamos, en la cantidad de x que van por debajo. No me alcanza con poner solo esto, ¿sí? Con la otra propiedad, lo mismo. El valor absoluto mayor o igual a k se desarma en estas dos desigualdades. ¿Por qué? Porque si vamos a un ejemplo, valor absoluto de x mayor o igual a 9. La primera, igual, pero sin barras. Todos los x mayores o iguales a 9. Y tiene que aparecer esta otra que diga x menores o iguales a menos 9. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no me alcanza con esta? Y bueno, porque acá yo solo estaría considerando números positivos. Y supónganse que, de nuevo, tomo el menos 10. El menos 10 en valor absoluto es más grande que el 9 y entra en esta categoría. Y entonces, si no pongo esto y pongo solo esto, me olvido de una parte. Las propiedades que aquí están con menor o igual o mayor o igual, le podemos poner con menor estricto, no pasa nada. Lo único que los resultados después van a dar con intervalos que sean abiertos, no cerrados. Esa sería la diferencia. Vamos a ver cómo lo aplicamos esto, ¿sí? Tenemos una ecuación con valor absoluto. Entonces, con la ecuación con valor absoluto vamos a aplicar la primera propiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar las barras y armarnos estas dos ecuaciones. Menos 3x más 8 igual a 11. Menos 3x más 8 igual a 11. No hay ningún cambio, salvo que se den las barras. Y menos 3x más 8 igual a menos 11. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos cada ecuación por separado y lo que vamos a obtener son dos resultados. ¿Sí? Y no hay ningún problema. De aquí tendríamos que el 8 pasaría restando y el 3 pasaría dividiendo, y si no hice mal la cuenta es menos 1. Y acá lo mismo, el 8 pasa restando y el 3 pasa dividiendo y sale el otro lado. Y entonces tenemos dos soluciones para una ecuación con valor absoluto. Si ustedes no tuvieran las barras acá, obviamente esto no se hace y tenemos una sola solución. Pero nosotros tenemos acá barras y entonces las barras de valor absoluto me obligan a usarlas como corresponde y resolver el problema como corresponde. A veces uno lo escribe de esta forma, un conjunto solución igual a un conjunto. Esto no es un intervalo, ¿eh? Es un conjunto, la diferencia está en que yo aquí pongo las llavecitas, ¿sí? Con la llave yo lo que hago es enumerar uno a uno todos los elementos. Vamos a hacer un ejemplo con inecuación. A ver. Acá tenemos valor absoluto mayor que 15. La propiedad, valor absoluto mayor o igual o mayor que k, nos obligaba a escribir esta inecuación y esta otra. Entonces, valor absoluto mayor o igual mayor que 15. Primera inecuación, tal cual, pero sin barras. Y no me preocupo mucho. Menos 4x más 9, mayor que 15. Segunda inecuación. Acá es un O. Ya vamos a ver el O, cómo lo escribimos matemáticamente. Es una cosa o la otra, no las dos a la vez. Y en la otra dejo lo que tengo dentro de las barras, menos 4x más 9. ¿Y qué teníamos que hacer? Cambio esto, lo doy vuelta. Era mayor y ahora pongo menor.
y acá en lugar de poner el 15 pongo menos 15. De acá en más, ahora resuelvo las inecuaciones. Primera inecuación, esta, menos 4x más 9, mayor que 15. Cuando tengo una inecuación y tengo algo que suma o que resta, lo paso para el otro lado, como lo sabemos hacer en las ecuaciones, sin ningún problema. Lo que está sumando pasa restando, lo que está lo que está sumando pasa restando, y hasta ahí me quedo, perdón. Y lo que está restando pasa sumando. A ver, entonces, este que está sumando, lo paso restando. Entonces, 15 menos 9 es 6. En esta otra lo mismo. El 9 que está sumando, lo paso restando, me queda menos 4x menor que menos 24. Y ahora lo que tenemos que tener cuidado es cuando tenemos algo que está multiplicando o dividiendo, que va a pasar igual multiplicando o dividiendo, eso no cambia. Pero sí lo que va a cambiar es el símbolo que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos algo que está multiplicando o dividiendo y tiene signo negativo, cuando lo pasamos para el otro lado con la operación contraria, el signo pasa con él, pero lo que va a ocurrir es que el símbolo de la desigualdad se da vuelta. Entonces de acá, el menos 4 pasa dividiendo para acá, me va a quedar 6 dividido menos 4, la cuenta va a ser menos 6 cuartos, que se puede simplificar, queda menos 3 medios, pero acá yo tenía mayor y de acá para acá se dio vuelta. Eso es importante, no se olviden de hacerlo porque si se lo olvidan, meten la pata con las cuentas, ¿sí? Con este pasa lo mismo, ¿sí? El menos 4 pasa dividiendo, me queda menos 24 dividido menos 4. Hacemos la cuenta, menos por menos más da 6. Pero, como este es negativo, arrastra el signo y lo da vuelta. Bueno, cuando uno resuelve una inecuación, el resultado siempre va a ser un intervalo, o varios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el resultado de esto? Son todos los x más grandes que 6, que lo escribimos de esta forma, el intervalo 6 infinito, y todos los x menores que menos 3 medios. Y lo escribimos de esta forma, menos infinito a menos 3 medios. Y este O que yo había puesto acá, en matemáticas se traduce con este simbolito de la U, que es la unión de conjuntos. Entonces, ¿qué es una unión de conjuntos? Es simplemente considerar un intervalo y agregarle otro. Y como no están juntitos, porque del menos 3 medios, que es menos 1,5 hasta el 6 hay un hueco, entonces, digamos, lo escribimos así y nos quedamos tranquilos con que está bien escrito así. No hay ningún problema, eso es correcto. Cuando uno trabaja con una ecuación, como podría ser esta, ¿sí? Donde vemos un menor, uno hace la cuenta simultáneamente en los tres miembros y el resultado en general, aquí cuando en lugar de tener un mayor tenemos un menor, sale todo junto, nomás hay un solo intervalo y sale con una sola cuenta. ¿Está? Hay un ejemplo de estos hechos en el práctico, es más fácil resolver el caso del menor, ¿sí? Que el del mayor. En el mayor en general uno se olvida de esta parte, se confunde con el símbolo acá, con el signo, ¿sí? Pero si tienen algún problema con eso, nos dicen y lo vemos. Lo que les quería mostrar, por último, de esto es una inecuación con menor, ¿sí? Pero con un problema adicional adentro, que es que tengo una cuadrática. Acá se complica un poco a la hora de despejar y por eso se los quiero mostrar y comentar en detalle. Está hecho en el apunte en detalle, pero se los quiero comentar para ir tratando de desmenuzarlo paso a paso. La aplicación de la propiedad del valor absoluto, eso no cambia en nada. Yo tengo que sacarme de encima estas barras de valor absoluto, para lo cual lo que voy a hacer es recordar la propiedad, que lo que dice es que cuando saco las barras de valor absoluto y tengo un menor, voy a poner esta parte tal cual y acá pongo mayor que menos 1. Es decir, lo que está dentro de las barras va a estar entre 1 y menos 1. Y cuando tenemos una cuadrática, como les digo, ya es difícil a veces de despejar acá, porque ¿qué hacemos? Si no estuviera este 2x cuadrado, fácil, el 4 lo pasamos dividiendo para los dos lados, me quedaría, si este no estuviera, ¿sí? A ver, como acá. Supónganse que si este no estuviera, si muevo para allá mejor, así. Si tuviera simplemente esa cuenta, no habría ningún problema, porque de acá digo el 4 es positivo, pasa para los lados dividiendo, me quedaría menos 4, porque X, ¿sí?
este 4 pasaría dividiendo para los dos lados. Y no habría ningún problema. Perdón por la letra, pero escribir con esto es un desastre. El problema es que la 2x² que tengo acá me arruina todo, ¿sí? Yo voy a borrar estas letras acá porque si no, no puedo seguir hablando, ¿sí? Pero si simplemente tuviese 4x, no había ningún problema. El 4 pasa dividiendo para los dos lados y chao, se acabó el inconveniente. Lo que me genera problemas, y tengo que analizarlo con cuidado, es cuando tengo una cuadrática. Esto me está generando problemas. Para despejar. Entonces, voy a borrar esto, los dibujitos acá, y voy a seguir. Voy a quitar la anotación esta porque si no me molesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una cuadrática? Hay varios métodos, yo les voy a contar uno, ¿sí? Por ahí si alguien sabe otro y lo quiere usar, no hay problema. Uno de los métodos consiste en lo siguiente. Primero, agarrar y lo que tenemos en el medio, pasarlo para los dos lados, de manera que acá en el medio quede 0. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a pasar? Lo que tengo acá va a pasar para la derecha y para la izquierda, con las operaciones contrarias. El 2x² pasa restando, porque acá está sumando. Lo mismo el 4x pasa para la izquierda, restando. Entonces acá no me queda nada, me queda 0. Obviamente, cuando yo hago una operación en una desigualdad que tengo 3 términos, lo tengo que hacer para la izquierda y para la derecha. Entonces, lo que hice de pasar estos para acá restando, ahora voy a tener que pasarlos para acá restando estos a la derecha. Me queda el 1 que viene fijo de arriba y estos 2 que pasan restando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les marqué ahí con un 1 y con un 2, dos inecuaciones. Esas dos inecuaciones se resuelven por separado, ¿sí? En el orden en que ustedes quieran, no importa, pueden empezar por la que yo llamé 2, o sea, eso va a gusto de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que resolver este problema, que es una inecuación donde acá dice menor que 0. Lo que vamos a hacer es, primero, considerar el problema como si en lugar de menor que 0, tuviésemos igual a 0. Entonces, si nosotros en vez de tener menor, tenemos el igual, lo que tenemos es una cuadrática de las de toda la vida, un polinomio de grado 2, cuyas raíces podemos sacar utilizando la fórmula resolvente de Bhaskara. O sea que acá ponemos los datos, A, que tenemos acá, el B, el C, sacamos las raíces, me dan x1 más o menos menos 1,71 y x2 menos 0,29. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Esos valores son donde la cuadrática esta vale 0, pero a mí me piden que vea dónde es menor. Bueno, lo que vamos a hacer es pensar en el dibujo de la función. ¿Sí? Tengo una parábola que acá dice perdón, no dice menor, dice menos 2x². El A es negativo, entonces las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Sí? Acá tengo el menos 1,71, que es una de las raíces, y acá tengo otra, el menos 0,29. El gráfico es un gráfico que se dice de análisis, no tiene que ser exacto punto a punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que miro? Si yo tengo una cuadrática de esta forma, en las raíces vale 0, en esta parte la función está por encima del eje de las x. Entonces, si está por encima del eje de las x, los y acá son positivos, la función es positiva, y entonces lo que tengo acá es que la parábola es positiva. En cambio, acá y acá, en esta parte de las ramitas, la parábola está por debajo del eje de las x, lo mismo acá. Entonces, la parábola es negativa, la cuadrática es negativa, esa polinómica es negativa, acá y acá. ¿Y qué valores de x son los que me hacen que esto sea negativo? Y son todos los que están de la raíz hacia la izquierda y de la raíz hacia la derecha. Entonces, teniendo en cuenta esto, que así se comporta mi parábola que tengo acá, ahora digo, bueno, a mí me piden que vea cuándo esto es negativo. Entonces digo, a ver, en esta parábola es negativa acá y acá. Bueno, ¿acá qué es? Es de menos infinito hasta esta, que es la primera raíz. O sea, la parábola es negativa de menos infinito a menos 1,71, que es el valor que encontré al principio cuando igualé a 0. Y es negativa en este otro pedazo, que es de la segunda raíz a la derecha. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos la solución de la primera inecuación. La segunda inecuación se resuelve parecida. Tenemos que hacer exactamente los mismos pasos, pero con esto.
Como aquí, fíjense, los conjuntos están separados, acá esto está a la derecha del menos 0,29 y esto a la izquierda del menos 1,71, acá volví a usar el simbolito de la unión de conjuntos, porque hay algo en el medio que no permite juntarlos. Digo, acá, este espacio no permite poner todos juntos. Bien. Entonces ahora vamos a mirar esta con la misma idea de la anterior. Ahora tengo que ver que esta otra parábola sea mayor que 0. ¿Qué voy a hacer? Igualo a 0. ¿Para qué? Para buscar las raíces. La saco por Bhaskara. Menos 2,23 y 0,23. Si es que no metí la pata en las cuentas, ¿sí? Esta parábola también tiene ramas hacia abajo. Entonces, como tiene ramas hacia abajo, el dibujito es el mismo del anterior. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la parábola tiene ramas hacia abajo, entre las raíces, la parábola es positiva. Y la parábola es negativa antes de la raíz izquierda y después de la raíz de la derecha. Bueno, teniendo en cuenta el gráfico, vengo acá y digo, ¿qué tengo que ver ahora? Que la parábola tiene que ser positiva. O sea, me tengo que ver con la parte que está entre las raíces. Y entonces, la parábola va a ser positiva cuando el x ahora sea el que vive entre menos 2,23 y 0,23. De ahí sale este conjunto. Estamos casi terminando el ejercicio. ¿Qué nos falta? Bueno, inicialmente, nosotros vuelvo hacia atrás, acá. Inicialmente nosotros nos pidieron que teníamos que encontrar un x tal que pasaba esto, y esto lo escribimos de esta forma, menos 1, menor que esto y menor que esto. O sea que tiene que valer la 1 y tiene que valer la 2, tienen que valer las dos juntas. Entonces tenemos que ver que valgan el S1, que el X esté en S1, y que el X esté en el que yo llamé S2. O sea, nuestra solución final, en este caso, es buscar los X que estén en un conjunto y que estén en otro. ¿Sí? Lo podemos hacer gráficamente y lo podemos hacer con los intervalos. El conjunto de solución será lo que está en el S1 y lo que está en el S2. Acá aparece otro símbolo que es lo que se llama la intersección de conjuntos. Y esto se dice I en lugar de lo. El primer conjunto era este que pongo acá, que tenía alguna separación en el medio, y este es el que encontramos ahora, la última vez. Bien, ¿cómo es que me voy a dar cuenta que esto que puse acá es el resultado? A mí siempre me es más fácil hacer el grafiquito, ¿sí? Entonces, gráfico S1, S1 y S1. ¿S1 qué es? De menos infinito a menos 1,71. O sea, vengo de acá hasta aquí. Por eso lo marqué arriba. Pero S1 también tiene esto otro, que va de menos 0,29 a más infinito. O sea, de acá para allá. S1 es el conjunto, si quieren, no sé, es más grande cuando uno lo mira en distancias por ahí, ¿no? Porque tenemos todo esto de S1, todo esto de S1. Y tengo que ver qué hay en común con el menos 2,23, 0,23. ¿Qué es lo que hago? Grafico ese menos 2,23, 0,23. O sea, empieza acá y termina acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Miro qué es lo que hay en común entre las llaves de arriba y las llaves de abajo. Esta tiene en común con esta este pedacito. Del menos 2,23 al 1,71 se ve la llave azul de arriba y la llave azul de abajo. Acá en el medio solo hay la llave azulcita de abajo, azulita de abajo. Y en esta parte tenemos llave azul abajo y llave azul arriba. Entonces los X que están acá pertenecen a los dos conjuntos, al S1 y al S2. Entonces finalmente el resultado es la intersección de los dos y voy del menos 2,23 al menos 1,71 y le agrego, le uno, del menos 0,29 al 0,23. ¿Sí? Si lo miran un poco con cuidado, esto también uno puede darse cuenta de que este es el resultado sin hacer el gráfico, pero por ahí a veces haciendo el dibujito uno lo ve más fácil, ¿sí? Es una cuestión de tratar de verlo al principio cuando es la primera vez que uno hace estas cuentas. Este tipo de ejercicios son quizás los más difíciles de la parte de inecuaciones, porque hay que trabajar mucho. Los otros son más sencillos, pero siempre tienen que acordarse de usar bien las propiedades de valor absoluto. ¿Para qué? Para sacar las barras y después empezar a resolver. Siempre en ese orden. Saco barras y empiezo a resolver.
No empiezo a resolver a lo bruto, ¿sí? Así como desbocado, porque voy a meter la pata si hago eso. ¿Qué es lo que nos queda de valor absoluto? Nos queda una última cuestión que tiene que ver con esa definición del valor absoluto que nos decía que era x, si x era mayor o igual a 0, y era menos x, si x era menor que 0. Que recuerden que como acá dice menor que 0, esto es como que tiene un menos adentro, y con este menos se hace más. Esto es también una función, ¿sí? Y es una función que uno puede graficar, vale x si x es positiva, y vale menos x si x es negativa. Entonces, supónganse que acá me paro en el menos 1, pongo menos 1 acá, con este menos me da más, entonces del menos 1 voy al 1, del menos 2 voy al 2. ¿Sí? Entonces, por eso me queda este gráfico que es un poquito lineal a la derecha, un poquito lineal a la izquierda. O sea, no es lineal completamente, sería una lineal por tramos, creo que vimos ayer, o por trozos. ¿Sí? Tiene un pedazo lineal a la derecha y un pedazo lineal a la izquierda. Fíjense que aquí x, la función esta, o el valor absoluto, se puede calcular para todos los positivos y para los negativos también. O sea que por eso el dominio es todos los números reales. Y el recorrido, esto siempre da como resultado algo positivo o el 0. De manera que acá voy desde el 0 a infinito. Ese sería el recorrido. Por eso tenemos dominio todos los reales y recorrido 0 infinito. La ordenada del origen y la raíz coinciden. Vamos en el dibujito, acá ordenada del origen y raíz, está todo junto. Fíjense, la ordenada del origen es donde la función corta al eje de las y, y la raíz es el lugar donde la función corta al eje de las x. Tenemos todo junto ahí. Bueno, no es lineal la función completa, pero de a pedacitos, de a tramos sí. Y hay una parte que es decreciente y otra que es creciente. O sea, si la miramos de izquierda a derecha, venimos decreciendo hasta el 0 y después, del 0 a más infinito, empieza a crecer. Y no tiene escalones, ¿sí? Entonces es estrictamente creciente, estrictamente decreciente. Y en 0, ¿sí? No es ni fu ni fa, no es ni creciente ni decreciente, porque si la miramos a la izquierda y a la derecha no podemos armar esas desigualdades que decíamos, f de x0 tiene que ser menor que f de x0 más h, y mayor que f de x0 menos h. Ese punto tiene, a ver, si ustedes miran la gráfica, en ese punto la función tiene un mínimo, ¿sí? Es como el vértice de la parábola. Tampoco en los vértices de las parábolas, tampoco la función ni crece ni decrece, se queda ahí sin saber qué hacer. Iba por acá. Es par, porque parece una parábola, pero como más estiradita, digamos, una parábola que está con eje vertical en el eje Y. Y no es inyectiva ni surjectiva, o sea que no podríamos invertirla en todo su dominio. No es inyectiva, ¿por qué no es inyectiva? Porque el valor absoluto de 1, por ejemplo, es exactamente igual al valor absoluto de menos 1. O sea, hay 2 y muchos más, ¿no? Hay 2 valores de x diferentes donde la función vale lo mismo. Y tampoco es surjectiva en R porque justamente el recorrido es 0 infinito, no todo R. Queda como tarea para la próxima clase la lectura de la primera parte de la unidad 2 o capítulo 2 del apunte, análisis matemático, notas de clase 2022. Páginas 38 a 50. Este tema nuevo es el tema central de la materia, que es límite, así que se recomienda, se sugiere la lectura de esas notas de clase antes de ir al video, para más o menos conocer el tema.